Hoy vi un video de un compañerito que estaba protestando porque las autoridades de la agricultura de su provincia le habían recogido las vacas porque él estaba vendiendo la leche. Él tenía un plan de venta de leche al gobierno que los comunistas le dicen a la venta entrega. Y parece que no lo incumplió. O sea, no lo cumplió, lo incumplió. Y fueron los comunistas y le quitaron las vacas. O sea, le recogieron el ganado que él le cuidaba a los comunistas, porque este compañero estaba equivocado. Él no tiene ganado, como tampoco ningún campesino en Cuba tiene tierra. Entonces la gente estaba diciendo, no, porque este guajiro fue un abuso lo que cometieron contra el guajiro. Le voy a recordar que tampoco él es guajiro, porque hay un término usado en Cuba con los campesinos que no tiene nada que ver con el guajiro. Que la palabra guajiro viene de entender mal el saludo que le hicieron las tropas interventoras norteamericanas cuando terminó la guerra. Los oficiales norteamericanos, después que acabó la guerra con España, allá en el fuerte de San Quintín, allá en Santiago de Cuba, cuando saludaban a los combatientes del Ejército Libertador, los norteamericanos los saludaban y le decían War Hero, que significa en inglés héroe de guerra. Pero el cubano, que todo lo cambia, a todo le pone lo que él quiere ponerle, entonces entendió que le estaban diciendo guajiro, y de ahí es donde le dicen al campesino cubano guajiro, porque usaban el sombrero con el ala doblada hacia arriba para diferenciarla del sombrero español, que la doblaban de lado. Entonces cada vez que un norteamericano se paraba frente a un cubano combatiente del Ejército Libertador, le decía War Hero, héroe de guerra. Y el cubano empezó a decirle esa palabra guajiro, 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 y se quedó guajiro. Como mismo le dicen a Estados Unidos la Yuma, porque cuando le preguntaban a los soldados que vinieron, que venían de la ciudad de la Yuma, allá en California, de Yumilandia, de California, de la ciudad de Yuma, le preguntaban al soldado norteamericano, que fue el que fue a liberar a Cuba, ¿de dónde tú eres? Y él decía, from Yuma. Porque el americano, tú le preguntas, where are you from? Él te dice, from Utah, o from Tennessee, o from Idaho. Pero si le preguntas de qué nacionalidad es, él te dice USA, es distinto. ¿De dónde eres? ¿A qué nacionalidad? Y por eso el cubano le dice a la Yuma, la Yuma. Pero volviendo a los peces de colores que nos interesan, compañero guajiro, que no es guajiro, campesino, porque usted no es héroe de ninguna guerra. Usted no tiene vaca, compañero. Las vacas son de la familia Castro Ruz. Usted estaba cuidándole el ganado al rey. Y usted sabe lo que le pasó a Robin Hood por comerse el ganado del rey. No podías comerte los venados del rey. La pena era la horca. Tú no puedes vender la leche porque esas vacas no son tuyas. Primero que todo, vives en una tierra que no es tuya. No es tuya por dos derechos. El primero, porque es una tierra robada a su legítimo dueño. Herencia que viene desde que se fundó Cuba en los días de España. Y segundo, porque el gobierno cubano te dio la tierra para que tú le trabajaras su grande latifundio. Él eliminó todos los latifundios y creó un solo latifundio. Y te dio a ti una parcela y te nombró parcelero de esa parcela para que tú le trabajaras su tierra. No es tu tierra, es la tierra del gobierno Castro comunista de Cuba. No te engañes, héroe de guerra, guajiro, campesino cubano engañado. Entonces es lo que tú tienes que entender. Tú no tienes tierra. ¿Quién te dio a ti el derecho a vender vacas si tú no tienes vaca? Las vacas no son tuyas, las vacas fueron robadas por esta gente a los grandes latifundistas ganaderos que había en Cuba, cuando ellos expropiaron todo el ganado de Cuba.
Entonces, ¿de qué te quejas, negro bembón? Bastante que las disfrutaste hasta que ellos quisieron que tú las tuvieras. Tú no tienes vaca, como tampoco tienes casa, como tampoco tienes libertad. No tienes nada. No tienes ni anhelos, ni sueños, ni ganas de vivir. Entonces, mire, usted mire, calladito, siga con su vida andando y no reclames más por vaca, ni por caballo, ni por bueyes, ni por arado. Porque el pueblo de Cuba tenía un yugo que le había puesto Batista. Y Fidel vino y les quitó el yugo, los bueyes y la tierra, se lo quitó todo. Para que tú no tuvieras nada. Porque como te dije en la otra directa, esa tropa está cómoda. Esa tropa sí no tiene problema, esa tropa está forrada en reales. Lo tienen todo. Y lo tienen todo porque tú no tienes nada. Y te ha pasado a lo largo de la historia por envidioso y por pendejo que eres. Porque Liborio siempre ha sido un envidioso y un pendejo. Por eso hoy Liborio tiene lo que tiene. Porque te querías coger la tierra que no era tuya. La tierra que mira, sudando el lomo, el rico, empezó pedacito por pedacito hasta que se hizo rico. Mientras que tú te pasabas la noche entera rompiendo parihuelas, haciendo vejigo lleno de moco y de parásitos. Y después le echaste la culpa de tu pobreza al rico. Y tú te la pasabas bebiendo alcohol y bebiendo Bacardí. Y el rico se la pasaba ahorrando sus pesetas para tener lo que tenía. Al menos el 90% de los ricos que habían en Cuba, que hicieron su riqueza trabajando duro. Y ahora tú te quedaste con una tierra que no es tuya. Y te pones bravo cuando el dueño de la tierra viene y te dice que le vendas un quintal de plátano en 3 pesos. Y te pone más bravo aún cuando quieres quedarte con la leche de la vaca que no te pertenece, porque la vaca no es tuya. A ver, tío Fiodor, si alquilamos un refrigerador al Estado, ¿de quién es el refrigerador? ¿Es del Estado? ¿Y de quién es el hielo? El hielo es de nosotros. Para eso alquilamos el refrigerador. Solo que tú no le alquilaste la tierra al Estado. El Estado se la robó y al dártela a ti te hiciste cómplice y partícipe del robo. Porque te cogieron para cómplice de su robo. Y te quedaste con la casa que no te pertenecía. Y te quedaste con la tierra que no te pertenecía. Y te quedaste con el ganado que no te pertenecía. Y hoy te pones bravo cuando no tienes ni tierra, ni ganado, ni casa para vivir. Porque tú cambiaste lo más preciado que tiene una sociedad, Liborio, que es su libertad, por un mísero plato de lenteja. Eso le pasa en la vida a todo aquel que no sabe, que se le olvida el refrán de que en este mundo lo barato